Bien, dando continuidad con este análisis de las referencias de este código orgánico administrativo, tenemos entonces que aprender a privilegiar de mejor modo lo que significa la técnica de interpretación, ya que ésta no puede ser una facultad del Poder Ejecutivo, la autoridad administrativa, tal como está consagrado en el artículo 18 de este código, que se refiere a la interdicción de la arbitrariedad, en donde una autoridad no puede hacer una interpretación, repitiendo, arbitraria. Y esto tiene que ver porque sería muy riesgoso que un derecho humano estuviese sometida a la interpretación del poder ejecutivo. Esto significa que entonces ese poder ejecutivo debe de someterse al poder judicial, tal como ya está consagrado en el artículo 14 de este código y que se refiere al principio de juricidad. Luego entonces, si la autoridad ejecutiva, la administrativa, debe de someterse a la ley, es necesario que también quede bajo la supervisión acerca de qué es lo que hace con los montos económicos que en su momento tenga como un recurso que se está colectando vía el pago de impuestos. Entonces, uno de los puntos centrales en donde diversos países, en donde sus poderes ejecutivos se está apoyando, es justamente en gravar más los impuestos, dado que si la descentralización le impone que todas aquellas áreas que generaban recursos naturales ahora están en manos de, por ejemplo, entidades privadas internacionales como son las empresas transnacionales. Por lo tanto, si este principio de juricidad está obligando a la misma autoridad administrativa a estar bajo el estricto respeto a los derechos humanos, debemos entender que el tema del desvío de recursos económicos es un punto muy importante. Y esto significa que debe de estarse vigilando de mejor modo lo que históricamente se ha considerado el principal problema de la corrupción, el factor humano. Por ello, el gobierno electrónico, a través de los procedimientos, por ejemplo, de dónde es la procedencia de los recursos y cómo los recursos van avanzando de nivel a nivel hasta llegar a la sociedad, hasta llegar a esos ciudadanos que son los que necesitan justamente de ello. Es entonces en ese punto en donde se deberá de concretar aquellos elementos de los que nos habla el neoconstitucionalismo a través de los puntos de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, para que en el modo como un ciudadano tenga esos recursos disponibles para él, entonces él va a tener una oportunidad de poderse desarrollar y ser una persona que esté contribuyendo a ese bien común de que nos habla justamente este código orgánico. Luego entonces, hay dos paradojas que habrá que estar observando con bastante cuidado. Primero, la paradoja de si los servicios que esté descentralizando el Estado a través de empresas privadas, por ejemplo, la prestación del servicio del agua, se le puede suspender a un ciudadano de este servicio, o por ejemplo, la educación. Se supone que el agua y la educación es un derecho humano. Empezar a dejar de observar este tipo de problemas desde la perspectiva garantista para empezar a meternos al tema de los derechos fundamentales, tal como lo consagra el artículo 3 del segundo capítulo de la Constitución de Ecuador. Luego entonces, si un ciudadano tiene esos recursos a su disponibilidad, estaríamos hablando de que ese es un gobierno eficaz, que hay una eficiencia, es decir, una optimización, que hay una congruencia
entre lo que dice la Constitución política y de que efectivamente es materializable lo que está allí consagrado. Es esta materialidad el que servirá de referencia para poder decir si un gobierno es legítimo. Es decir, el tema de la legitimidad ya no se puede ventilar únicamente desde el hecho de que si una norma emana desde un Congreso democráticamente constituido, sino que ahora la eficacia o la democracia sustancial, como nos dijese en su momento Norberto Bobbio, Miguel Ángelo Bovero, y en materia de derecho, Luigi Ferrajoli, únicamente deberá de ser medido a través de la materialización de que la sociedad esté desarrollándose. Pero este tema nos lleva a esta paradoja que estriba justamente en el tema de los modelos económicos. Entendemos que mucho de lo que está ocurriendo en América Latina es una perspectiva de tipo neoliberal y por lo tanto estamos hablando de la libre empresa. Todo ciudadano debe de contar con la oportunidad de poder contar con la creación de una empresa. Pero si en un momento dado tiene un problema económico, entonces quizá se vea envuelto en una situación en donde le apliquen uno de estos procedimientos que están considerados dentro de este código orgánico. Puede ser alguno de los especiales o bien alguno de estos que se resuelvan vía la etapa de la mediación. ¿Qué es lo que ocurrirá entonces? Que si llegamos a plantear una situación en donde una persona simplemente no tiene solvencia económica para poder pagar sus deudas, este es un tema que deberá de ocupar la mente justamente por parte de los representantes, ya sean estos diputados o senadores. Es decir, este tema de la insolvencia del pago será uno de los factores que servirán para medir la eficacia de este tipo de códigos orgánicos. La situación es bastante importante porque, por ejemplo, ese tipo de temas se presentan bastante en materia de derecho penal. ¿Qué es lo que se le ha cuestionado mucho al derecho penal? Que su principal fracaso del derecho penal en perspectiva de los juicios acusatorios es que no tiene suficientes medidas alternativas de solución de los conflictos, de las diferencias. Entendemos que en este código orgánico, al momento de que se llegue a una mediación, podrá llegarse a un convenio. Pero ¿qué pasará si en algún momento dado no existe esa posibilidad económica para hacer el pago de ese servicio o de aquello que se está demandando? Es allí en donde sistémicamente todo el modelo económico se pone a prueba. Y señalo en este momento el modelo económico porque es justamente desde el derecho económico como debemos de comprender las diversas reformas que han ocurrido en las diversas ramas del derecho. Por poner un ejemplo, en el caso de México, el derecho laboral, civil, mercantil, penal, son ahora procedimientos que cuentan con la etapa de la mediación. Y en esta etapa de la mediación se trata de ver si se puede llegar a un convenio. Y ese convenio pues es una figura del derecho civil. Se trata de una situación de pago, una situación de garantización de la reparación del daño, una situación de garantizar que la persona que está demandando en su momento tenga ese dinero a lo que él justamente quedó pactado en ese contrato y por lo que él dio o bien un servicio y que ahora está requiriendo ese pago. Entonces, es en este punto en donde decimos que el derecho ha dejado de ser eminentemente una estructura normativa para centrarse en la mediación. Y la mediación es la voluntad de las partes. Esa voluntad de las partes son las que tienen que buscar los mecanismos adecuados para buscar la solución.
¿Cómo nos señala este código orgánico? Ejemplo, la voluntad del pago o bien facilidades de pago, y si en su momento no se pudiesen llevar a cabo esos pagos con esas facilidades que se están dando, entonces habrá que dar seguimiento a la parte ejecutora, a la parte coactiva. Es decir, se trata de privilegiar en todo momento a este acuerdo que descansa eminentemente en los principios que estimularon la entrada de los procesos orales. Es decir, que se esté fomentando más el aspecto de la negociación que tener que llegar hasta procesos largos. Luego entonces, si este modelo del cómo se pretende ahora empezar a resolver las diferencias sociales a través de una más adecuada transparencia de un Estado, de un poder ejecutivo, ese es uno de los elementos fundamentales en los que estribará la eficacia de este tipo de modelos. Del mismo modo, encontramos ahora que existe el derecho fundamental a la buena administración consagrado en el artículo 31. Este derecho fundamental a esa debida administración comienza a dejar planteada la posibilidad de que si no se están realizando de un modo adecuado la administración de un Estado en un país, en su momento pueda entrar ese ejercicio del artículo 7 de la Carta Democrática Americana, en donde un país entonces sería observado a efecto de decir que en ese país hay violación de derechos humanos. Entonces, las consecuencias tienen que ver en que hay una posibilidad de que un Estado comience a hacer oscilar las estructuras jurídicas para que poco a poco, en algún momento dado, queden al servicio de una estructura en el poder. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de poder garantizar que en todo momento ese ciudadano pueda gozar de esa confianza, de esa garantía de que él va a tener los servicios que necesita como ciudadano para que él pueda desarrollarse. Como decíamos hace rato, a esta parte es a lo que atienden los derechos humanos. Luego entonces se empieza a oponer diametralmente las estructuras que se refieren a una norma contra un principio. Si la lógica formal, que es aquella que se encarga de que los actos de autoridad queden soportados en una norma jurídica y que ahora le denominamos premisa mayor, pues debemos de entender que choca diametralmente con las técnicas de la argumentación. Esto suscita un choque de culturas y otro de los retos principales entonces a los que deberá de atender poco a poco Ecuador a través de este código orgánico es al hecho de saber si ya cuenta con las estructuras necesarias de las dos principales herramientas que todo abogado debe de saber al momento de que entramos en las materias de hermenéutica. Y estas dos materias se refieren a la argumentación jurídica y a las técnicas jurisprudenciales. De este modo, estamos diciendo que las técnicas jurisprudenciales se refieren a esa hermenéutica que en su momento puede crear una situación de ponderación desde la perspectiva de dos derechos humanos. Aquí hay que poner principal atención, dado que una cosa es que una persona se vea en la necesidad de tener que hacer el pago de un servicio y que en su momento lo esgrima como un derecho humano. El ejemplo del tema del agua o el tema de la educación. Porque si esta persona en su momento no se está viendo beneficiada, entonces estaríamos diciendo que una autoridad
podría condenarle al pago y entrar entonces en un mecanismo de mediación para buscar a través de una facilidad de pagos cómo podría resolver su situación. Pero aquí el punto importante es el hecho de saber si se le puede o no privar. Entonces el ciudadano podría esgrimir su problema desde el punto de vista de que no se le puede privar de ese derecho humano. Por lo tanto, la norma jurídica que exige una motivación por parte del Estado, entendemos que el Estado efectivamente puede crear, como aparece en este código, un conjunto de facultades para que pueda hacer valer su imperium y en su momento, a través de una decisión judicial, condenar al pago. En su momento, bueno, tratar de buscar esas medidas cautelares con algunas garantías, pero como decíamos hace rato, una cosa es el problema de encontrarnos ante la insolvencia de la posibilidad de pago de una persona y el otro tema es el hecho de si se le puede privar. Estos dos retos que se plantean desde la posibilidad de la hermenéutica jurídica, la cual es exclusiva del elemento de la juricidad y no desde el elemento de la autoridad, es lo que va a poner justamente a prueba la eficacia de este nuevo código. Si bien es cierto que las técnicas de hermenéutica y de argumentación tienden hacia los temas de la ponderación, es necesario entender en qué casos vamos a poder hacer ponderación y que desde ese punto de vista diríamos, esgrimir desde la perspectiva de dos partes un problema como un derecho humano. Puede estar una empresa que ha sido beneficiada mediante una descentralización para dedicarse, por ejemplo, a dar el servicio del agua y que en su momento un ciudadano que no ha podido pagar este servicio, pues se ve en esta situación administrativa. Entonces, este ciudadano, al momento de que plantea desde la perspectiva del derecho humano ese derecho que tiene y al momento de que la autoridad está únicamente manejándose desde los elementos que le confiere la norma y en la cual se está motivando, tendríamos que ver cuál es aquí el que hay que privilegiar. Entendemos que este nuevo código orgánico, tal como se dijo en la primera parte de esta exposición, desde el artículo 7º de la Carta Democrática Americana, podría el ciudadano hacer valer su postura. Entonces, este tipo de problemas son parte de los retos que se están gestando desde este choque de culturas que actualmente vivimos. El choque de culturas que implica el espíritu de los derechos humanos con los que están construidos todos los procedimientos de oralidad contra la teoría normativa. Entonces, quizá en su momento estaríamos diciendo si el principio de progresividad poco a poco debe de ir perfilando a las instituciones jurídicas a ser más observadoras de lo que es justamente el derecho humano. Entonces, es necesario comenzar a adentrarnos en este tipo de temas para lograr como una sociedad con una conciencia más elaborada a nivel de ciudadano para que estemos buscando a través de teorías como la de la gobernabilidad un mejor nivel de calidad de vida. Pero eso depende de la capacidad de organización de los ciudadanos, no de la organización del Estado. Y en su momento, todo esto trata de buscar una mejor solución, eliminando los factores ideológicos del ciudadano o de las teorías del Estado, tratando de buscar a través de un gobierno electrónico los mejores caminos para lograr una paz social. Por mi parte es todo, agradezco la atención. Muy buenas tardes.